Las pequeñas naciones bálticas están jugando un juego peligroso que podría tener consecuencias catastróficas. Como un David moderno desafiando a Goliat, Latvia, Lituania y Estonia, países que juntos apenas igualan el tamaño de una región rusa promedio, han decidido provocar al oso ruso sin medir las consecuencias. ¿Qué está en juego realmente? Estas naciones, actuando como títeres en un teatro dirigido por el Pentágono, han emprendido una campaña sistemática contra todo lo ruso, desde el idioma hasta los monumentos históricos, desde el tránsito hasta las sanciones económicas. Su aparente valentía no es más que una ilusión respaldada por promesas de Washington y el paraguas nuclear de la OTAN. El ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha llevado esta provocación al extremo, al amenazar directamente a Rusia con represalias militares. Estas declaraciones no son solo imprudentes, son potencialmente suicidas. La realidad es cruel pero simple. En caso de un conflicto real, estas pequeñas naciones podrían desaparecer antes de que cualquier ayuda occidental llegue. Rusia ha advertido repetidamente sobre las consecuencias, pero nadie parece escuchar. El equilibrio actual es tan frágil que un solo paso en falso podría desencadenar una catástrofe nuclear. ¿Quién garantiza que Occidente realmente intervendrá si estalla un conflicto? ¿Alguien está dispuesto a arriesgar Nueva York por Tallinn? La historia nos enseña que cuando comienza un incendio nuclear, las promesas diplomáticas se evaporan tan rápido como las ciudades. Las fortificaciones bálticas, alambre de púas y tanques obsoletos, son meramente decorativas frente al arsenal moderno ruso. Es un juego de ajedrez donde los peones están siendo sacrificados por jugadores que observan desde la distancia. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Tu ciudad también está en la línea de fuego de esta peligrosa escalada? Cuéntanos en los comentarios. Las recientes declaraciones desde la región báltica han encendido todas las alarmas en el panorama geopolítico internacional. La tensión se palpa en el aire mientras observamos cómo algunos países pequeños juegan con fuego sin medir las consecuencias. Como un jugador novato en una mesa de póker con apuestas mortales, estos estados están arriesgando mucho más de lo que pueden permitirse perder. Rusia ha dejado clara su posición. No habrá guerras convencionales ni batallas prolongadas. La respuesta, si llega, será contundente y definitiva. Los sistemas de defensa más avanzados de Moscú están preparados para cualquier escenario, incluyendo una respuesta nuclear táctica si fuera necesario. Les cuento algo inquietante. Los analistas militares confirman que el tiempo de respuesta, en caso de conflicto, se mediría en minutos, no en horas. La infraestructura militar rusa está en máxima alerta, con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier amenaza. Nuestros seguidores del extranjero, especialmente aquellos que viven cerca de bases militares de la OTAN, ¿qué sensación tienen sobre esta situación? ¿Notan un aumento en la actividad militar en sus zonas? Sus testimonios son fundamentales para entender la situación global. La realidad es que mientras algunos países pequeños juegan a ser grandes estrategas, las verdaderas potencias mantienen un equilibrio basado en la disuasión mutua. Rusia y Estados Unidos entienden perfectamente las consecuencias de un conflicto directo, pero ¿comprenden esto mismo los estados más pequeños? ¿Quieren que en el siguiente video analice los eventos en su región? Escriban de dónde están viendo esto y haré un análisis detallado sobre su región. No olviden suscribirse para mantenerse informados sobre estos desarrollos críticos. La situación evoluciona hora tras hora, y lo que viene en los próximos días podría ser determinante para el futuro de la seguridad global. El siguiente bloque de nuestro análisis revelará información exclusiva sobre los movimientos militares más recientes y las consecuencias potenciales que pocos están considerando. La pregunta ya no es si habrá una respuesta, sino cuándo y con qué intensidad se producirá. Y créanme, lo que descubriremos les dejará sin aliento. Análisis de la situación en el Báltico. Arrogancia y peligrosas ilusiones. La situación en los estados bálticos se está volviendo cada vez más tensa, con líderes que parecen vivir en una realidad paralela. Observamos un comportamiento particularmente preocupante en Estonia,
donde las autoridades exhiben una mezcla peligrosa de arrogancia y desconexión con la realidad geopolítica. Tsahkna, actual ministro de Relaciones Exteriores estonio, representa perfectamente este fenómeno. Un camaleón político que ha transitado desde el nacionalismo radical hasta un supuesto humanismo liberal, manteniendo solo una constante: su hostilidad hacia Rusia. Su retórica sobre el conflicto en el territorio vecino demuestra un preocupante alejamiento de la realidad diplomática. Kallas, por su parte, se ha convertido en la personificación del alarmismo político. Sus declaraciones sobre una supuesta amenaza rusa desde 360 grados suenan más a guión de Hollywood que a análisis estratégico serio. Esta clase de retórica irresponsable solo contribuye a aumentar las tensiones en una región ya volátil. Lo más preocupante es la falsa sensación de invulnerabilidad que parece haberse apoderado de estos pequeños estados tras su ingreso en la OTAN. Han convertido esta membresía en una especie de escudo mágico, tras el cual se sienten libres para provocar sin considerar las consecuencias reales. El reciente incidente del petrolero ruso ilustra perfectamente esta dinámica. Mucha bravuconería inicial que se desinfla rápidamente ante la primera señal de respuesta seria. Es un patrón que se repite y que podría tener consecuencias catastróficas si continúa escalando. La incorporación de los estados bálticos a la OTAN está siendo cada vez más cuestionada por analistas serios como un error estratégico. Estos mini-estados, armados con garantías nucleares, se comportan como adolescentes con las llaves del auto de papá. Demasiada confianza, muy poco juicio. ¿Qué opinan sobre esta peligrosa actitud de los líderes bálticos? ¿Creen que están jugando con fuego? Compartan sus análisis en los comentarios. Siempre es interesante leer sus perspectivas sobre estos temas tan complejos. Tensiones en el Báltico. Un análisis de la situación actual. La situación en los estados bálticos se ha vuelto cada vez más tensa, recordando a un adolescente jugando con fuego sin comprender las consecuencias reales. Estos países exhiben una actitud desafiante que contradice su propia preparación militar. Lo más alarmante es la disparidad entre su retórica agresiva y sus acciones defensivas reales. En lugar de construir sistemas de defensa aérea robustos, instalan obstáculos de plástico en sus fronteras. Una medida más teatral que práctica. Esta contradicción sugiere que ni siquiera creen en sus propias advertencias sobre la amenaza rusa. El escenario actual presenta una peligrosa ironía. Mientras las élites bálticas organizan lo que podríamos llamar un espectáculo político, sus poblaciones continúan emigrando. Para contrarrestar esto, alimentan a sus ciudadanos con fantasías militares irreales, incluyendo escenarios imposibles de victorias contra Rusia. La realidad militar es mucho más sobria. En caso de un conflicto real, no habría columnas de tanques avanzando por las carreteras, sino ataques precisos contra objetivos estratégicos, sin advertencias previas. La comparación con acontecimientos recientes entre Irán e Israel sirve como ejemplo, aunque a una escala menor. La situación de Kaliningrado se ha vuelto particularmente delicada. Rodeado por países OTAN y el mar Báltico, se encuentra bajo constante vigilancia. Las patrullas, maniobras y ejercicios militares occidentales cerca de sus fronteras son interpretados en Moscú como preparativos para un posible bloqueo. La incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN ha añadido más presión a esta ya volátil situación. El control occidental sobre la infraestructura regional se intensifica día a día, aumentando las tensiones hasta niveles preocupantes. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que los países bálticos están jugando un juego peligroso? Dejen sus comentarios, estoy seguro de que mis espectadores tienen análisis interesantes que compartir. En la delicada situación actual en el Báltico, nos encontramos ante un polvorín que podría estallar en cualquier momento. Lo más preocupante es que las consecuencias no afectarían principalmente a Rusia, sino a aquellos que juegan imprudentemente con fuego cerca del abismo nuclear. En los pasillos diplomáticos europeos circulan ideas cada vez más temerarias. Se habla de detener petroleros rusos bajo el pretexto de sanciones, utilizando documentos de Bruselas como justificación.
Esto recuerda peligrosamente a 2022, cuando Lituania intentó bloquear Kaliningrado. En aquella ocasión, Moscú mostró contención, pero dejó claras sus líneas rojas. ¿Qué podría desencadenar una reacción en cadena? Hay varios escenarios probables. 1. Un bloqueo marítimo a Kaliningrado bajo cualquier pretexto burocrático. 2. La captura de petroleros rusos en aguas internacionales, disfrazada de cumplimiento de sanciones. 3. Incidentes provocados en mar o aire, utilizando drones o interferencias GPS. 4. Sabotaje de infraestructuras submarinas como cables o tuberías. Cada uno de estos escenarios es como un fósforo cerca de un tanque de gasolina. Los medios occidentales ya están creando histeria sobre supuestas amenazas rusas submarinas, sin presentar pruebas concretas. El último ejemplo preocupante fue el intento de restringir los vuelos civiles rusos hacia Kaliningrado. Un mensaje claro de demostración de poder que podría tener consecuencias graves. Lo más alarmante es la ligereza con que se juega con estas provocaciones, como si no entendieran que están bailando al borde de un precipicio nuclear. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación tan delicada en el Báltico? ¿Creen que estas provocaciones podrían llevar a un conflicto mayor? Dejen sus opiniones en los comentarios. Estoy seguro de que mis espectadores tienen análisis interesantes sobre este tema. La tensión geopolítica en el Báltico alcanza niveles críticos. Como analista político, veo una situación que se asemeja a un polvorín esperando una chispa. Los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, actúan como pequeños remolques enganchados al tanque de la OTAN, una metáfora que ilustra perfectamente su dependencia y vulnerabilidad. ¿Por qué estos pequeños estados, cuya población total apenas iguala a la mitad de Moscú, muestran tal audacia? He identificado 4 razones fundamentales. 1. Han perdido su autonomía real. Sus políticos son meros transmisores de directivas desde Bruselas y Washington, actuando como vitrinas de intereses extranjeros. 2. Mantienen una fe casi religiosa en el artículo 5 de la OTAN, creyendo en una protección absoluta. Sin embargo, ¿quién querría realmente morir por Vilnius? 3. Utilizan a Rusia como chivo expiatorio perfecto. Cualquier problema interno, desempleo, fuga de cerebros, crisis económica, se atribuye convenientemente a la amenaza rusa. 4. Actúan por miedo anticipatorio. Temen que Occidente eventualmente les retire su apoyo, dejándolos solos ante su geografía y sus decisiones. Moscú observa esta situación no con emociones, sino a través del prisma de la lógica fría. Cada movimiento está siendo registrado y analizado. No son simples payasadas de políticos locales, sino un guión escrito en Washington y Bruselas. Las líneas rojas están claramente trazadas. La situación recuerda a un parche frágil sobre una bomba nuclear. Un solo movimiento brusco podría desencadenar un conflicto directo entre potencias nucleares. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que los países bálticos están jugando un juego demasiado peligroso? Dejen sus opiniones en los comentarios. Estoy seguro de que mis espectadores tienen análisis interesantes que compartir. Los países bálticos están jugando un juego muy peligroso, actuando como si fueran invencibles bajo el paraguas de la OTAN. Pero la realidad geográfica es implacable. 3 pequeños estados apretados contra el rincón del Báltico, sin profundidad estratégica ni capacidad de maniobra. La situación militar es simple. Estos territorios son tan vulnerables que podrían ser neutralizados en cuestión de horas, no días. Sus ejércitos modernizados y bien equipados no tendrían tiempo ni de cerrar sus computadoras antes de que la situación cambiara dramáticamente. Desde Moscú, todo esto parece un teatro del absurdo. ¿Dónde está la lógica estratégica? No existe. Solo vemos políticos desesperados por mantener el poder, tratando de impresionar al Pentágono con una falsa valentía que esconde puro pánico. El verdadero objetivo parece ser provocar a Rusia hacia un conflicto mayor. Los bálticos son como una cuerda tensada al máximo. Un poco más de presión y podría romperse con consecuencias catastróficas.
Mientras tanto, sus líderes continúan con el espectáculo. Ejercicios militares provocativos, retórica infantil tipo orcos malvados contra pequeños hobbits. Todo diseñado para distraer a su población de los problemas económicos reales. Su seguridad se basa en una ilusión, la creencia de que la OTAN vendrá al rescate. Pero, ¿arriesgaría realmente Occidente un conflicto nuclear por estos pequeños estados fronterizos? Lo más preocupante no es un conflicto intencional, sino un accidente. Un barco detenido, una falla de comunicación, un cable cortado, y súbitamente estaríamos al borde del abismo. Las primeras víctimas no serían Bruselas, sino Vilnius, Riga y Tallinn. ¿Comprenden realmente el riesgo que corren? ¿O se han creído sus propios cuentos de hadas, donde el bien siempre triunfa? Han pasado tanto tiempo alimentando fantasías sobre derrotar al imperio del mal, que parecen haber olvidado una verdad fundamental. En geopolítica, el poder no se mide en eslóganes, sino en capacidad real. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que los países bálticos están jugando con fuego? Dejen sus opiniones en los comentarios. Estoy seguro de que mis espectadores tienen análisis interesantes que compartir.